Ignacio García Valdecasas, muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Te saludo a ti y a la audiencia de Negocios Televisión. Bueno, parecía que iba a llegar, ya la tenemos aquí. Tenemos la guerra comercial, la guerra arancelaria planteada por Estados Unidos y el mercado cayendo con fuerza esta mañana intentando descifrar cuáles van a ser las respuestas de México, de Canadá, de China y también de Europa. Estamos ante un cambio de época, en un movimiento proteccionista que viene a acabar con la globalización que nos ha llevado al impulso alcista y a cambiar también las relaciones de los países. Estamos en un paso adelante en el cambio de época que se está produciendo, yo creo que en los últimos años, de la hegemonía unilateral a un mundo multipolar, de la unipolaridad a la multipolaridad. Bueno, ahora estamos en este episodio de los aranceles, de la guerra comercial, que tiene toda una serie de consecuencias comerciales y económicas que Negocios Televisión está examinando en detalle, quizás más en detalle que ninguna otra cadena de televisión en España, pero también tiene consecuencias y claras consecuencias geopolíticas y de política internacional. Por un lado, es el síntoma de cambios que ya se están produciendo, pero por otro lado, esta guerra comercial y la actitud de Donald Trump va a ser el motor de futuros cambios. En mi opinión, esta iniciativa de Trump, que estaba anunciada y que le votaron, entre otras cosas, por esta política comercial, lo que muestra es la debilidad de Estados Unidos. Un Estados Unidos fuerte, seguro de sí mismo, de su potencia económica y de su potencia industrial, era esencialmente favorable al libre cambio, que se nos ha olvidado ya, y no es tan antiguo, y promovía el libre cambio. Vamos, de hecho, bombardearon Japón para que Japón se abriera al comercio internacional en la segunda mitad del siglo XIX y fueron a la guerra con China para obligarles a que abrieran sus puertos, incluso para que consumieran el opio que estaban importando los británicos y los americanos. Ahora, esta guerra comercial y este uso de los aranceles es también una táctica de Trump, sobre todo es una muestra de la debilidad de Estados Unidos, de la debilidad de su confianza, de la falta de confianza en sí mismo, en su futuro, en su capacidad económica e industrial. Pero es al mismo tiempo parte de la estrategia de Trump, que le ha ido bien en el negocio inmobiliario, pero que, como yo decía también aquí en Negocios Televisión hace unos días, no estoy seguro de que eso le vaya a funcionar en la arena internacional. Que esa táctica de empezar gritando, empezar avasallando para luego sentarse a negociar en una posición de fuerza, es posible que en algunos casos funcione, sobre todo con los países pequeños y países medianos, países muy dependientes de Estados Unidos, pero que no funcione con otras fuerzas, como vamos a ver, como veremos seguramente con ese intento de bajar el precio del petróleo para obligar a Putin a sentarse en la mesa de negociación de Ucrania. ¿Qué es lo que va a promover esta iniciativa ahora como motor? Pues va a promover una nueva degradación del orden establecido en 1945, sobre todo porque fue Estados Unidos el arquitecto de ese orden, imperfecto, y que se ha enriquecido y deteriorado en los últimos años. Se han salido de la Organización Mundial de la Salud. Los Estados Unidos han salido del Acuerdo de París, están ninguneando y despreciando y amenazando a los dos tribunales de justicia, al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas y al Tribunal Penal Internacional del Acuerdo de Roma, del Estatuto de Roma. Están absolutamente ignorando a la Organización Mundial de Comercio. Han tirado por tierra y han volado el NAFTA, el área de libre comercio que Estados Unidos había creado de propia iniciativa con Canadá y con México. Es decir, la falta de respeto más esencial a las normas internacionales. Ya falta solo que se salgan de la UNESCO, como se salió Trump en su primer mandato. Y todo eso, toda esta falta de respeto, de violación de consensos básicos, incluso de algunas normas legales, lo que encuentra es el silencio atronador, José Antonio, el silencio atronador de la Unión Europea. Es decir, el orden internacional basado en reglas, que yo creo que era una hipocresía y lo he desarrollado en varios programas con vosotros, con Eva y contigo. Ahora ya hemos pasado de la hipocresía al cinismo. Antes se pretendía que existía un cierto orden internacional basado en reglas, porque las reglas las fijábamos nosotros, fundamentalmente Estados Unidos, para violarlas cuando nos convenía, nosotros digo, los países de la OTAN, y ahora ya
ya no se basa, ya partimos de la base de que no hay ningún orden internacional basado en nada. Y la Unión Europea, que se rasgaba las vestiduras cada vez que había una violación o supuesta violación por parte de terceros, como China, como Rusia, bueno, pues ahora cae un silencio atronador ante todos estos desmanes que están provocando los Estados Unidos y en particular su presidente Donald Trump. A partir de aquí, hoy se ve una respuesta también de Europa que no va a llegar, será mañana cuando se reúnan los líderes europeos para dar una respuesta a los aranceles. Hoy ya estaba marcado en la agenda y lo veremos enseguida con Kaja Kallas, cómo se quiere responder a la necesidad de una inversión en defensa, una inversión de un mayor presupuesto. ¿Qué se puede esperar de una Europa que ayer decía Vladimir Putin en una entrevista, moverá la cola como un perrito con su amo, con su dueño, cuando Trump llegue a decir esto es lo que hay que hacer? ¿Esa es la posición para hasta eso? ¿O para eso ha quedado Europa al final? Bueno, es que en gran medida es cruel, pero Putin tiene razón. Como hemos visto en estos últimos años, una guerra de Ucrania que desde luego a quien no nos interesaba era a los europeos. Efectivamente, yo creo que si Trump impone aranceles, la Comisión tendrá que reaccionar y establecer no una represalia, pero sí una respuesta. Pero que hay una sumisión, pero vamos a ver qué tipo de respuesta y sobre todo qué tono de respuesta en términos políticos. Yo creo que ahora la respuesta, mientras Trump no aplique de hecho los aranceles contra la Unión Europea, va a ser una respuesta políticamente muy vaga y muy etérea. Kaja Kallas es un especialista en callarse cuando se trata de Estados Unidos, está haciendo honor a su primer apellido y no creo que ahora vaya a haber una respuesta, pero cuando se aprueben los aranceles, lo mismo que México y Canadá, les ha puesto en una posición imposible y no podían no responder por múltiples razones de política interna y de política internacional. La Unión Europea tendrá que responder, pero no lo va a hacer como lo hubiera hecho una comisión dirigida o presidida por Jacques Delors, obviamente, pero en fin, vamos a ver a dónde lleva el silencio atronador de la Unión Europea. Y yo lo que creo que ya a partir de ahora, nadie nos hablará del orden internacional basado en reglas. Nadie nos hablará del orden internacional basado en reglas. Un orden internacional tiene que estar basado en el derecho internacional, pero no en unas reglas que se crean, se aplican o no se aplican a conveniencia de quien las ha creado. Solo una cuestión más. El final de la guerra en Ucrania, todo parece indicar que ha dicho el enviado especial de Estados Unidos que ambas partes tienen que ceder. ¿Toda esta guerra comercial permite ganar tiempo para una negociación más entre bastidores para ese final de la guerra en Ucrania, ahora que nos acercamos al tercer aniversario del inicio de ella? Yo creo que esta guerra comercial lo que le permite ganar tiempo es a Rusia. Rusia no quiere bajo ningún concepto y no va a aceptar un alto el fuego y se va a resistir de todas las maneras a que se cree un conflicto congelado. Porque un alto el fuego sería esperar a que la OTAN vuelva a recuperarse, vuelva a rearmar a Ucrania, y mientras el gobierno ucraniano sea la misma tendencia que hay ahora, pues la guerra empezaría en medio plazo. Un conflicto congelado pues es una fuente de inestabilidad para Rusia, la destrucción permanente de Ucrania y también una fuente de inestabilidad para Europa. Entonces, ¿el tiempo corre a favor de Rusia? Ahora sí, claramente sí. Todos los observadores militares están de acuerdo en que el frente está evolucionando, el frente militar a favor de Rusia, que Rusia sigue su avance, que yo siempre he llamado desesperadamente lento, pero sigue su avance y en algún momento determinado, si esto se prolonga mucho, se producirá el inevitable colapso del frente ucraniano, porque detrás de Pokrovsk al parecer solo hay una inmensa llanura hasta el río Dnieper. Lo he dicho y lo repito. Entonces, cuanto más se atrase, pues ¿qué está haciendo Putin? Pues Putin está halagando la vanidad personal de Trump. Ha dicho que esta guerra no habría tenido lugar si Trump hubiera sido presidente, que está convencido de que Trump va a terminar con esta guerra, que por supuesto está dispuesto a negociar, a sentarse a negociar con Trump, y no solo Ucrania, sino todo un acuerdo de seguridad que se ha ido destrozando en los últimos 20 años desde que Estados Unidos alcanzó la hegemonía unipolar. Entonces, ¿por dónde van a ir los tiros? Bueno, pues lo vamos a ir viendo. Ya Estados Unidos y Trump se van a dar cuenta de que la realidad
es mucho más terca de lo que ellos pensaban. La idea peregrina de su enviado especial, el general Kellogg, enviado especial para Ucrania, de bajar el precio del petróleo a los $45 para obligar a Putin a sentarse en la mesa de negociación, pues es eso, una idea bastante peregrina. Y esto ya está empezando a crear un cierto temor de que los consejeros de los que se ha rodeado Trump vuelvan a hacer las mismas estupideces que hicieron en el primer mandato. Porque bajarlos, hice con la ayuda de Arabia Saudí. No solo necesitaría la ayuda de Arabia Saudí, sino prácticamente de todos los miembros de la PEC para aumentar la producción en proporción tal que baje el precio un 30%. Y Arabia Saudí va a producir un 30% más para conseguir el mismo dinero teniendo más gastos de producción. Yo creo que eso no lo van a conseguir los Estados Unidos ni siquiera invadiendo a Arabia Saudí. Y es que además esta medida de bajar el precio del petróleo a $45 el barril arruinaría a la industria norteamericana que quedaría fuera del mercado. Yo creo que ahora esta guerra comercial ayuda a Putin porque le permite ganar tiempo y el tiempo juega a favor de Rusia en el frente ucraniano. Don Ignacio García Valdecasas, muchas gracias por acompañarnos. Buen día y buen negocio. A vosotros siempre a vuestra disposición y un saludo a la audiencia.